Y bueno, la idea de esta presentación era contarles la experiencia boliviana. Nosotros como el Beta somos parte del equipo facilitador, hemos estado involucrados como facilitadores en el equipo del programa Bosques Andinos. Y yo diría, bueno, viendo las presentaciones de los panelistas que han antecedido, que estamos en Bolivia todavía en una fase conceptual, estamos involucrando a los actores claves en el país. Sin embargo, también es importante mencionar que por el proceso que existe, el proceso social que existe en Bolivia, hay oportunidades importantes para generar una plataforma de protección del medio ambiente, de recuperación, de restauración de funciones ambientales claves. Por ejemplo, la ley 300, que es una ley que existe en Bolivia, que es la ley de Madre Tierra, es la ley de protección de los derechos de la Madre Tierra. Esta ley establece un concepto muy importante, que es el concepto de la regeneración de las funciones ambientales de la Madre Tierra, es decir, las actividades humanas no deberían superar la capacidad de regeneración de estas funciones ambientales. Entonces hay un concepto muy importante. También en el marco de los compromisos que Bolivia tiene ante la Convención del Cambio Climático, en el marco de los NDCs, existen metas relevantes. Por ejemplo, Bolivia ha establecido una meta viendo el tema de deforestación y forestación, generar un efecto positivo sobre la restauración o sobre la revegetación en 1 millón de hectáreas hasta el 2030, lo cual es una meta tremendamente ambiciosa, y si los actores son consultados, entonces los actores ven esta meta como una meta tremendamente ambiciosa. Sin embargo, está en el documento y es parte, digamos, importante de lo que mueve a la agenda en el país. Entonces, hay ahí también un vector de cambio importante que es, digamos, una puerta de entrada como para trabajar estos temas. Bueno, después de ver tantas hermosas fotos y tantos videos tan lindos, además mi corazón está, ¡ay! ¿Qué pasó? Digamos, aquí debería haber algunas fotos o algunos videos también de Bolivia, ¿no?, en esta plataforma, ¿no? Pero después, bueno, la Red Gloria me salvó un poco, ¿no? Bueno, aparece, digamos, qué bien. Y bueno, tenemos ecosistemas, tenemos paisajes igual de hermosos que en toda la región. Tal vez uno que es peculiar, que se comparte con Argentina, es el tucumano boliviano, que es el que se comparte con la región del Chaco. Debería estar tal vez reflejado en todo este paisaje, en todo este mosaico que estamos queriendo mostrar a la comunidad que nos está viendo, ¿no? No sé cómo funciona esto, a ver. Esto, ¿no? Ahí. Bueno, como equipo facilitador, una de las entradas importantes que tenemos, y también porque trabajamos de mano a mano con la cooperación suiza, es la entrada que tenemos al tema de cuencas a través de un proyecto de gestión integral del agua con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. Y aquí se trabajan algunos temas como el tema de gobernanza de agua. Perdón. Ya les estoy adelantando mi chanchullo, como dicen, no sé, aquí. El tema de gobernanza de agua en cuencas estratégicas. Bolivia está dividiendo el territorio en varias cuencas estratégicas, y hay 14 cuencas estratégicas donde hay procesos intensivos de planificación de esas cuencas con los actores, definición de usos de agua, diferentes tipos de uso de agua, y al mismo tiempo la actual administración, el actual gobierno tiene una inversión muy fuerte, muy importante en el tema de agua, sobre todo agua para uso humano y agua para riego. Estos proyectos, bueno, tienen una serie de cuestionamientos, hay dificultades, algunos son efectivos, algunos tienen problemas de sostenibilidad, no son muy efectivos, no generan el impacto que deberían generar, pero el tema bosques empieza a aparecer ahí como un elemento importante para la protección de las cuencas. Aparece dentro de los modelos de intervención en cuencas, y sobre todo aparece esta relación
bosque-agua como una relación tremendamente importante. La pregunta de los funcionarios es, bueno, ponemos bosque, ¿cuánto bosque necesitamos poner para aumentar la disponibilidad de agua? Y a eso no tenemos respuesta. La comunidad científica, los académicos no tienen respuesta a esta pregunta. La región andina tiene pocas respuestas a esto. O sea, no hay una relación tan lineal, hay vacíos de información importantes. Hemos encontrado algunos artículos de Ecuador para dessalvación, que son bosques más húmedos, no son bosques tan secos como los que hay en Bolivia. Y el programa Bosques Andinos poco nos ha ayudado en estos 2 años a mejorar la visualización del rol de los bosques andinos, incidir sobre modelos de intervención y buenas prácticas, entender mejor los impactos del cambio climático sobre estos paisajes. Entonces, esta relación para nosotros es importante, la relación bosque-agua, esa es para nosotros clave, o sea, cómo podemos trabajar esta relación y cómo podemos seguir manteniendo la relación que tenemos con los socios, es decir, con el Viceministerio de Recursos Hídricos y con los actores del sector forestal para trabajar y entender mejor esta relación y cómo esta relación es importante en el contexto del cambio climático. En relación a cómo ha ido la intervención ha ido como un proceso de escalamiento, o sea, se ha iniciado de manera muy puntual con el trabajo Bosques Andinos, generando todo un grupo de trabajo donde participan diferentes actores, desarrollando una agenda con ellos y viendo qué son actividades que el programa de Bosques Andinos podría financiar, podría aportar de manera puntual, porque uno de los elementos que es importante recordar es que Bolivia no participa con la misma intensidad que Ecuador y Perú, sino solamente con acciones colaborativas, es decir, detonando el proceso con los actores y, digamos, jalando la agenda desde los actores, es decir, cómo los actores van jalando la agenda y van generando actividad. Surge la intención del Ministerio de Medio Ambiente de aplicar a recursos del Fondo Verde. Y entonces esta aplicación, esta propuesta debería estar enmarcada en el contexto de cuencas, de la agenda de cuencas y la agenda de agua del país. Por las características de la propuesta, se logró entrar en el tema de bosques. Aquí hay elementos muy importantes. Si uno ve el concepto de resiliencia o de capacidad adaptativa de una cuenca, entonces los bosques juegan un rol muy importante. Y hay una serie de instrumentos en el país que se pueden utilizar para aumentar la disponibilidad de bosques. Por ejemplo, en algunas cuencas lo que se ha hecho es que se han establecido, me imagino que es común en la región andina, o sea, este tipo de experiencias, zonas protegidas de diferente envergadura y diferente tamaño. Por ejemplo, hay áreas protegidas a nivel de las comunidades deciden hacer un cerramiento en áreas fiscales para lograr cosecha de agua, lo que se llama, o sea, es decir, se va a hacer un cerramiento, se va a inmovilizar un área, se la va a dejar inmovilizada durante 10 años, de acuerdo a ciertos acuerdos que puedan haber en la comunidad, y ahí existen procesos de regeneración natural, se regenera la vegetación y en algunos casos empiezan a aparecer algunos árboles, y en algunos casos, en algunas de estas ANSAs o repanas, como se llaman, han tenido varias siglas, empieza a haber una diversidad muy interesante, solamente a través de procesos de regeneración natural. Y entonces, el gobierno de Bolivia dice, queremos reforestar 4.5 millones de hectáreas, pero la capacidad que tenemos llevando a los militares, a los colegios, a plantar árboles por aquí y por allá, no nos llega a 2.000 hectáreas por año. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reforestar 4.5 millones de hectáreas si solamente reforestamos 2.000 hectáreas al año? El tema de regeneración natural, qué interesante. Un estudio de conservación internacional dice que la regeneración natural en la parte amazónica es de más o menos 2 millones de hectáreas, bueno, no me acuerdo ahorita el lapso de tiempo, pero los procesos de regeneración natural podrían ser también interesantes en la zona andina. Entonces, a ver si con regeneración natural podemos llegar a los 4.5 millones de hectáreas.
Eso, bueno, es la discusión un poco que aparece aquí. Y hace poco tuvimos la posibilidad de también aplicar a una ventana abierta del Nordic Climate Facility, del fondo nórdico, donde presentamos una propuesta para ver el tema del modelo de negocio o el modelo de intervención en el nivel de comunidades o en el nivel de unidades territoriales, ver cómo este modelo podría generar procesos de restauración. 5 minutos. Uy. Ya. Pasaré esto rápidamente. Esto es parte del diagnóstico que se ha hecho también con el programa de bosques andinos, una línea de base. Esta es la cuenca, una cuenca central en Bolivia, es la cuenca del Río Grande. En esta cuenca hay actualmente 1 millón y algo más de hectáreas. Esto también es parte del mismo estudio. Lo interesante aquí es que hay procesos de regeneración natural, donde, hablando, digamos, en un balance, estamos hablando de más o menos un 3% de esa área se regenera de manera natural, y en las cuencas priorizadas, el 29%, o sea, en la cuenca del Río Grande empiezan a haber procesos de regeneración natural interesantes. ¿Cuál es el potencial de forestación y reforestación o de regeneración natural en esta cuenca? Según varios criterios, se llega a un potencial de 314.000 hectáreas que podrían ser revegetadas, sobre todo en zonas donde la precipitación es mayor a 700 milímetros anuales, o sea, es decir, lugares donde se necesita bosque para infiltrar el agua, y lugares claves desde el punto de vista también de conectividad entre los ecosistemas. Por ejemplo, esta zona acá está la ciudad de Cochabamba, y acá hay un manchón de bosques en la foto que les mostré al inicio, que es el río Acero, en la zona de Chuquisaca, en el norte de Chuquisaca. Entonces, un proceso de conectividad, es decir, aumentar el manchón de bosques en esta zona, podría ser una opción. Entonces, eso entra dentro de la propuesta del Fondo Verde. Y el modelo de intervención es básicamente un plan concertado de ordenamiento territorial, asistencia técnica, financiamiento de inversión pública, y los resultados de este proceso: dinamización de la economía familiar, aumentos en el balance de carbono, etcétera, aumentos en cuanto a agua, biomasa y biodiversidad. Eso es lo que nos interesa medir, y eso es lo que debería estar en el sistema de monitoreo. Es decir, parecido a lo que se mencionaba en Colombia, existe una necesidad desde la perspectiva del NDC boliviano, del compromiso ante la Convención de Cambio Climático, de medir estos 3 elementos que aparecen en el NDC: agua, carbono y biodiversidad. Entonces, ahí el proyecto también busca aumentar la resiliencia socioambiental en paisajes andinos por enfoque de cuencas. Y hay otros elementos que son importantes desde el punto de vista de beneficios y co-beneficios. Por ejemplo, en esta cuenca del Río Grande, la inversión pública ha aumentado significativamente el número de represas pequeñas, sistemas de riego en esta zona, y son proyectos que están afectados por la erosión, por ejemplo, ¿no? O sea, son proyectos donde la vida útil de la represa es afectada por procesos de erosión. Entonces, hay la necesidad de revegetar, hay la necesidad de restaurar partes altas de la cuenca. Entonces, el tema de erosión, por ejemplo, es un elemento clave. Ahora, como les decía, estamos en una fase conceptual, pero ya hay actores que están empezando a aparecer. Por ejemplo, está la Escuela Forestal en Cochabamba, que la deben conocer. La Escuela Forestal va a recibir un apoyo de unos socios nórdicos, socios suecos, para ver la relación que existe entre modelos hidrológicos y temas relacionados con bosque, disponibilidad de agua y erosión. Es decir, en ciertas cuencas se va a generar este tipo de modelos para ver cómo se puede atender estas variables. Y lo interesante es que la Escuela Forestal, pero también los actores locales, es decir, la gobernación de Cochabamba y los municipios, empiezan a estar involucrados. Hay una necesidad de formación de capacidades tremenda, o sea, hay una necesidad de realmente, no existe un servicio forestal, por ejemplo, ¿no? De recuperar, digamos, las capacidades
de un servicio forestal, de imaginar conjuntamente con los actores cómo se debería ver este servicio forestal, qué tipo de características podría tener, de ver temas de concurrencia, ¿no?, financiera entre los municipios, etc., la gobernación, etcétera, para establecer ese servicio forestal y, por lo tanto, asentar, digamos, ahí el sistema de monitoreo de evaluación, ¿no?, de las variables comentadas. Eso sería. Muchas gracias.